José es un hombre de campo. Hace años heredó miles de hectáreas de tierra de parte de su padre, que a su vez las heredó de su padre, quien las heredó también de su padre, y así hasta llegar al primer José de la familia, que no las heredó de nadie, sino que las obtuvo por favores de amigos influyentes. Manuel vive en la ciudad. Hace unos meses ha decidido pedir un crédito para iniciar un emprendimiento. Incentivado por un amigo ingeniero agrónomo, Manuel busca dedicarse a la producción de soja para exportar. Luego de asesorarse adecuadamente sobre el cultivo de esta oleaginosa, inicia la búsqueda de campos para llevar adelante su emprendimiento. Las tierras que Manuel quiere utilizar son las más fértiles y cercanas a los puertos, desde donde se exporta la soja al mundo. Por sus bondades, estos campos son los más codiciados para la ganadería y, por sobre todo, para la agricultura. Luego de una extensa búsqueda, Manuel encuentra unas tierras que le parecen las indicadas y se sienta a negociar con su propietario, José. ¿Serán beneficiosas para Manuel las condiciones que exige José para arrendarle su campo? ¿Algún exponente de la historia del pensamiento económico podrá ayudarlo con su negociación? La revolución que trae la consolidación del capitalismo industrial tiene un testigo clave y muy lúcido: David Ricardo. Nace en Londres en 1772. A los 14 años se inicia como agente de bolsa, la misma actividad que realiza su padre. Gracias a esta incursión, logra acumular una fortuna considerable. Si bien procede de una familia culta, no es un académico, sino un hombre de negocios. Después de leer La riqueza de las naciones de Adam Smith, se convierte en un apasionado autodidacta de la teoría económica de la época, traducida en su obra cumbre, Los principios de economía, política y tributación, de 1817. David Ricardo es testigo del desarrollo de la fábrica y de la producción maquinizada. Las fuerzas de la revolución industrial se han desatado de forma incontenible. El capitalismo se consolida definitivamente y se impone sobre los vestigios del régimen feudal. Con anterioridad a la revolución industrial, Inglaterra es una nación fundamentalmente agrícola. Allí todo se hace a mano. La tierra se cultiva a mano y a mano se fabrican las herramientas para cultivarla. La manufactura domina el campo y las ciudades. Hacia fines del siglo XVIII estalla la revolución industrial con epicentro en Inglaterra y desde allí se difunde hacia el resto de Europa occidental. El cambio en la técnica productiva que la caracteriza genera un gran impacto en la sociedad hasta entonces conocida, no solo en el nivel de producción alcanzado, sino también en las relaciones que establecen los hombres y las mujeres al desarrollar su actividad. Los cambios más importantes que se producen se vinculan con una innovación en la fuerza motriz utilizada. En 1769 se inventa la máquina a vapor y el mundo ya no volverá a ser el mismo. La máquina a vapor permite alcanzar niveles de energía y producción muy superiores a los conocidos. Esta se construye con hierro, y para fundir el hierro se utiliza carbón. De este modo, la nueva industria pasa a basarse en gran medida en el uso combinado del carbón, el hierro y el vapor. La manufactura, que se basa fundamentalmente en la reunión de trabajadores bajo un mismo techo y en la división de sus tareas, es desplazada por la gran industria. Las viejas herramientas manuales comienzan a ser suplantadas por la maquinaria. El sistema capitalista llega así a su madurez. Se expande el comercio de ultramar y se abren mercados en otros continentes. Inglaterra obtiene grandes ganancias y la acumulación de capitales en manos de sus mercaderes constituye una fuente de recursos que alimentará el gran salto de la industria. Este impulso productivo necesita de manos laboriosas que transformen las materias primas en productos finales.
La sociedad estaba compuesta por el campesino, el capitalista y el terrateniente. El campesino trabaja la tierra, el capitalista fabrica telas y el terrateniente vive de la producción de sus campos. Entre 1760 y 1840, el Estado inglés dicta las actas de cercamiento, que hacen obligatorio el cercamiento de las tierras. El campesino, que vive por entonces en terrenos comunales en los que goza de derechos de pastura y recolección de leña y caza, debe abandonarlos. La misma suerte corren otros pequeños productores que no disponen de los recursos necesarios para cumplir con la ley. Todos ellos son expulsados a las ciudades. El terrateniente implementa las nuevas técnicas de cultivo que generan el aumento de la producción agrícola. Esto le permite prescindir de una gran cantidad de trabajadores en sus campos y abaratar sus costos. Además, con el gran crecimiento en la producción y exportación de textiles de lana, el terrateniente comienza a reemplazar parte de los cultivos por ganadería, actividad que también requiere una menor cantidad de trabajadores. La gran expulsión de campesinos y artesanos empobrecidos de las aldeas da nacimiento a una masa de hombres y mujeres que no dispone de tierras ni de maquinaria. Solo cuentan con su capacidad de trabajo y necesitan venderla para su subsistencia y la de sus familias. De esta manera, se incrementa la disponibilidad de mano de obra para la industria y los servicios. El capitalista se ve favorecido por la gran masa de hombres y mujeres que ofrecen su fuerza de trabajo para subsistir y por la expansión de los mercados. El campesino pasa a trabajar en la fábrica del capitalista. Como el salario que recibe por su fuerza de trabajo no alcanza para la subsistencia de su familia, la mujer y los hijos del campesino también se emplean en la fábrica. El aumento de la producción, ya que se incorporan mano de obra y de nuevas maquinarias, le permite al capitalista expandir sus mercados y acumular capitales. La gran industria modifica también las relaciones sociales de producción. Las máquinas marcan los ritmos de trabajo y esto genera una tarea más parcializada y repetitiva. El campesino y su prole, que ahora trabaja como operaria de una fábrica, pierden de vista el producto final de su trabajo. Se convierten en un engranaje más del sistema. El capitalismo comienza a mostrar su lado más oscuro. Los hombres, mujeres y niños empleados en las fábricas viven en condiciones de miseria extrema. Carecen de una legislación laboral que los proteja, trabajan por extensas jornadas y sin las condiciones de higiene mínimas. Manuel busca arrendar un campo para iniciar el cultivo de soja. Por eso se sienta a negociar con José. José tiene varias opciones para arrendar sus tierras a productores agropecuarios, por lo que decide sentarse a escuchar la mejor oferta. Si bien la renta que Manuel le ofrece es alta y satisface las expectativas de José, otro productor supera esta oferta y termina arrendando los campos también para producir soja. Esto desmoraliza a Manuel, quien empieza a dudar del éxito de su emprendimiento. ¿Manuel debe insistir con la producción agropecuaria o le conviene buscar otra actividad? Las teorías de David Ricardo podrán ayudar a Manuel. David Ricardo retoma una crucial pregunta planteada por Adam Smith. ¿Por qué los precios son lo que son? Para responder a este interrogante, Ricardo reconoce dos fuentes del valor de los bienes. Por un lado, el trabajo necesario para su producción y por el otro, la escasez o la relación entre la oferta y la demanda. Mientras Smith desestima la ley del valor trabajo, Ricardo dice que el valor del grueso de las mercancías depende de la cantidad de trabajo que se necesita para producirlas. Así, entonces, el precio de un bien está determinado por el trabajo que costó producirlo, pero también por lo difícil que sea conseguirlo. La mayor parte de las mercancías que conocemos se pueden reproducir a gusto. El fabricante de ropa, por ejemplo, puede llevar al mercado tantas prendas como desee. Basta con que adquiera las materias primas y contrate a los trabajadores necesarios.
El valor de estas mercancías y el de todas las otras que se puedan reproducir sin problemas depende de la cantidad de trabajo que se necesita para producirlas. Cuanto más trabajo requieren, mayor es su precio. En estas mercancías, las fuerzas del mercado pueden hacer subir o bajar el precio de su valor natural determinado por el trabajo incorporado, aunque solo temporalmente. El precio está regido por el trabajo incorporado. Pero existen otras mercancías que tienen características diferentes. No pueden reproducirse fácilmente o no pueden reproducirse en absoluto. Si una partida especial de vinos Merlot cosecha 1983 de la región de Burdeos en Francia es de 3 botellas y son 9 los amantes del buen vino que quieren comprarlas, los demandantes competirán por quedarse con la preciada bebida y harán subir el precio hasta valores que pueden no tener ninguna relación con el trabajo que requiere su elaboración. En este tipo de bienes, el valor se determina por la escasez. Su valor es totalmente independiente de la cantidad de trabajo necesario para producirlos. Pero estos son solo una pequeña parte del conjunto de bienes que se intercambian diariamente en el mercado. El grueso de los productos puede ser multiplicado mediante el trabajo casi sin ningún límite, por lo que su valor, dice Ricardo, se rige por el trabajo incorporado y luego se divide entre los ingresos de las 3 clases sociales: el salario de los trabajadores, la ganancia de los capitalistas y la renta de los propietarios de la tierra. Los debates sobre la distribución del ingreso son frecuentes y fundamentales en nuestra sociedad. Más allá de cuánto crece la riqueza generada por las sociedades, resulta clave observar quiénes son los que se apropian de esta mientras crece. ¿Qué porción reciben los trabajadores? ¿Cuánto los capitalistas? ¿Crecen más los salarios o las ganancias? La teoría de la distribución del ingreso es el aporte más original de la obra de Ricardo. Para llegar a ella, utiliza la clasificación de clases introducida por Smith: renta del terrateniente, beneficio del capitalista y salario del trabajador. A Ricardo le interesa fundamentalmente conocer la evolución de estos ingresos en el tiempo a medida que aumenta la población y, en consecuencia, el consumo. Ricardo asegura que los terratenientes ganan cada vez más. ¿Por qué? La renta es el ingreso que recibe el terrateniente Pedro por permitir el uso de la tierra que le pertenece. Como la tierra no es un bien ilimitado en cantidad ni uniforme en calidad, se paga renta por su uso. Como es lógico, la tierra que primero se cultiva es la que tiene mayor fertilidad y se encuentra bien ubicada geográficamente. A medida que crece la población, es mayor la demanda de alimentos. Entonces se hace necesario explotar nuevas tierras que tienen cada vez una menor calidad y gozan de una peor ubicación. Supongamos que, en la primera tierra que entra en producción, la más fértil, producir 1 tonelada de trigo requiere 15 horas de trabajo. Esta tonelada de trigo tendrá un valor equivalente a 15 horas de trabajo. Cuando se recurre a tierras de menor calidad o peor ubicadas que demandan mayor trabajo, deben emplearse 20 horas para producir 1 tonelada de trigo. Entonces el valor del trigo aumenta. Se cambiará ahora por mercancías que implican 20 horas de trabajo. El precio del trigo se determina por la cantidad de trabajo requerido en las tierras menos fértiles, ya que de otro modo estas parcelas no se explotarían. Sin embargo, esto afecta también al trigo producido en las mejores tierras, que aún requieren 15 horas de trabajo. El dueño de las mejores tierras en las que se puede producir en 15 horas recibirá un extra de 5 horas de trabajo, dado que el precio será el correspondiente a 20 horas. Esta es la renta diferencial de la tierra. El beneficio extraordinario siempre queda en manos del terrateniente y no del capitalista, que realiza las inversiones en galpones, abonos, cercas y muros necesarios para poner la tierra en producción. Los capitalistas compiten entre sí y el que se beneficia de esta competencia es el terrateniente.
Ricardo considera que el salario de los trabajadores tiende a ubicarse en un nivel que alcanza solo para cubrir las necesidades de subsistencia del obrero. Ni más ni menos. Este mínimo de subsistencia depende del precio de los alimentos, de los otros productos necesarios para vivir y de las comodidades para el sostén del trabajador y su familia. Es decir, depende de la idiosincrasia de un país y de su grado de desarrollo, por lo que es más elevado en Inglaterra que en India o México. Según Ricardo, los salarios pueden elevarse transitoriamente por encima de este mínimo, pero esta situación no puede prolongarse. La mejora del nivel de vida de los obreros originaría nuevos nacimientos, lo que aumentaría la competencia entre los trabajadores, reduciendo el salario. En este momento histórico, Carlos, que es obrero, debe gastar la mayor parte de su salario en alimentos. Por lo tanto, el precio del trigo es un determinante central del salario. Cuando crece la población y por lo tanto la necesidad de alimentos, es preciso explotar tierras cada vez menos fértiles. Para que esto ocurra, debe crecer el precio del trigo y en consecuencia los salarios. De otra manera, los trabajadores no lograrían subsistir y los capitalistas no encontrarían quienes trabajasen en sus fábricas. ¿Pero es este salario realmente mayor? ¿Puede el operario comprarse ropa nueva o cenar con vino? Con ese salario mayor, los trabajadores podrán comprar la misma cantidad de alimentos que antes. Su situación no mejora ya que su salario real no se modifica. Ricardo afirma que el terrateniente se reserva los beneficios del progreso. A medida que el precio de los bienes agrícolas se incrementa, los salarios de los trabajadores aumentan para permitirles subsistir junto a sus familias. Estos salarios deben alcanzar para comprar el cereal a un precio mayor. Como los salarios aumentan, los beneficios del capitalista caen. ¿Por qué aumenta el precio de los cereales y la renta, lo que provoca un crecimiento de los salarios y una caída de las ganancias? Ricardo adjudica este fenómeno a las barreras proteccionistas a la importación de cereales, que permiten mantener alta la renta de la tierra y afectan a los poderosos industriales ingleses. Siempre que esté prohibido importar trigo de otros países, la necesidad de cultivar tierras de peor calidad llevará al aumento del precio del trigo. Esto beneficia a los propietarios de las tierras y perjudica al resto de la sociedad. Ricardo se opone al poder de los terratenientes y afirma que sus intereses están en oposición al interés general de la sociedad. Como remedio contra el aumento de la renta, propone el libre cambio, que en lugar de cultivar las tierras viejas, estrechas y gastadas de Inglaterra, se importen cereales provenientes de las tierras jóvenes e intactas del Nuevo Mundo, que producen a menor costo, como Argentina. Luego de una larga batalla por el libre cambio, la burguesía vence. Logra la abolición de las leyes sobre el trigo. La reforma realizada por el Parlamento inglés en 1831, que anula el impuesto aduanero sobre la importación de granos, significa la victoria de los capitalistas industriales sobre la aristocracia terrateniente inglesa. Ricardo hace un aporte relevante al analizar las causas por las que existe el comercio internacional. ¿Por qué los países les compran y venden a otros en lugar de producir ellos mismos todos los bienes que necesitan sus habitantes? Esto se debe a que las naciones cuentan con distintas ventajas para la elaboración de bienes diversos. Si existe libre cambio, es decir, si no hay impuestos y barreras a la importación y exportación, cada país, dice Ricardo, se dedica a aquellas actividades que son más beneficiosas para él. La Argentina de entonces, por ejemplo, se dedica a la producción de bienes primarios para exportación e importa productos industrializados. Inglaterra vendría a ser el taller, Argentina la granja. La inserción internacional de nuestro país lo lleva a explotar sus ventajas comparativas naturales para responder a las necesidades de la metrópoli. Dada la extensión del territorio,
Su escasa población y el clima adecuado en la región próxima a los puertos se desarrolla fácilmente la cría de ganado y se extiende el cultivo de cereales. Así, hacia la segunda mitad del siglo XIX, Argentina se incorpora al comercio mundial como un importante exportador de alimentos y materias primas agropecuarias en un modelo de desarrollo conocido como modelo agroexportador. Las obras de infraestructura necesarias para poder sostener este modelo, como los puertos y los ferrocarriles, se realizan con préstamos e inversiones extranjeras, mientras que se importan los insumos industriales y distintos bienes de consumo popular que no se producen en el país. Inglaterra, potencia hegemónica de entonces, se constituye en el principal mercado para nuestras exportaciones y en la principal fuente de financiamiento externo y de inversiones. Ellos logran impulsar su proceso de industrialización gracias a nuestro aporte de materias primas y alimentos baratos. La teoría de Ricardo justifica esta división internacional del trabajo y asegura que garantiza el mayor bienestar para todos. ¿A qué se refiere Ricardo con las ventajas comparativas? Aunque un país sea el más eficiente del mundo en la producción de distintos bienes, ¿le conviene especializarse en la producción de aquellos que elabora relativamente mejor e importar el resto de los productos? De modo que el comercio sea posible, comenta Ricardo, la ventaja de dos países debe encontrarse en bienes distintos. Si para ambos países fuera más fácil producir cereales que tejidos, el intercambio no existiría. No les convendría especializarse en ninguno de los dos bienes. Ricardo dice que la especialización de Argentina en trigo y la de Inglaterra en tejidos beneficia a ambos. Tanto Inglaterra como Argentina ganan con el comercio si se dedican a aquellos bienes en los que son más eficientes. ¿Por qué? Si Inglaterra produce tejidos y los exporta e importa trigo de Argentina, obtiene más tejidos y más trigo de los que obtendría si produjera ambos bienes. Según David de Ricardo, en condiciones de libre cambio, se establece una división internacional del trabajo bajo la cual cada país se especializa en producir aquellos bienes en los que posee ventajas comparativas. A Argentina le conviene entonces dedicarse a la producción de bienes agropecuarios, que es la actividad que realiza en forma relativamente más eficiente, e importar del resto de los países los demás bienes. David Ricardo siguió siendo hasta 1870 el mayor inspirador, después de Smith, de la economía política. La ley del valor trabajo fue inmediatamente sometida a discusión. De la teoría de Ricardo se derivó una oposición objetiva de intereses entre los trabajadores y los capitalistas que explicaba la lucha de clases. La teoría del valor parecía implicar que el trabajo era la única fuente del valor, por lo que demostraría la explotación del trabajo. También introdujo un conflicto distributivo objetivo. En la sociedad capitalista, todo aumento en los salarios produce una caída en la ganancia a menos que se incremente la productividad. Manuel decide continuar con su emprendimiento sojero. Amplía la búsqueda de terrenos y, ayudado por la expansión de este cultivo, encuentra unas tierras aptas en el norte del país. Como estas tierras no son tan fértiles como las de José y están alejadas de los puertos marítimos, la renta es menor, por lo que Manuel finalmente puede llegar a un acuerdo con el dueño de estas e iniciar el cultivo. Por otro lado, Manuel tiene que invertir más dinero en las diferentes etapas de la producción, ya que las condiciones y ubicación de las tierras lo obligan a realizar un trabajo más arduo. Sin embargo, ahora Manuel es consciente de que, gracias a las ventajas comparativas de Argentina en la producción agropecuaria, su emprendimiento tendrá éxito. Como el precio internacional de la soja se calcula según tierras menos productivas que las de Manuel, él sabe que una buena producción le asegura ganancia. A su vez, las condiciones internacionales del comercio de soja y la demanda de los países emergentes amplían aún más las posibilidades de progreso de Manuel. Mientras tanto, desde su campo, José el terrateniente hace cuentas en silencio y disfruta de los beneficios extraordinarios
que sus tierras heredadas le proporcionan en un país donde la actividad agropecuaria marca el ritmo de la economía. Sergio es operario en una fábrica maderera en la que trabajan 10 personas en su misma función. Gracias a las máquinas compradas por Juan Martín, el empresario, producen 5.000 sillas por mes. Un día, Sergio se pone a hacer cálculos y se da cuenta que sus necesidades básicas y de esparcimiento se cubren con el valor de 150 sillas. De este modo, el salario mensual que lo dejaría satisfecho sería equivalente a 150 sillas. Pero Sergio produce alrededor de 500 sillas en ese lapso de tiempo. Entonces razona. Si pudieran prescindir del empresario, él y sus compañeros se limitarían a producir 150 sillas cada uno, es decir, 1.500 sillas en total. Entonces, cubrirían sus necesidades y podrían irse a su casa habiendo trabajado tal vez 2 horas diarias. Podrían dedicarse el resto del tiempo al ocio o al esparcimiento. Entonces, ¿qué teoría podrá ayudar a Sergio y a sus compañeros a hacer esto posible? Carlos Marx es uno de los intelectuales más importantes y polémicos de la historia. Nace en Treveris, una ciudad de la actual Alemania, en 1818, en el seno de una familia judía de clase media alta. Estudia Derecho y Filosofía en las universidades de Bonn y Berlín y desde muy joven participa en la vida política alemana. El compromiso político estará presente a lo largo de toda su obra. Buscando comprender al capitalismo, lee, reproduce y comenta las obras de Hegel, Hume y Locke. En 1844 toma contacto con organizaciones de trabajadores industriales y adhiere al comunismo, una vertiente del socialismo que cree que el proletariado llevará a la sociedad a una nueva etapa, aboliendo las relaciones capitalistas de producción y con ellas las clases sociales. Hacia 1845, perseguido por el gobierno prusiano, Marx emigra primero a París y luego a Bruselas. En 1848 publica junto a Federico Engels el Manifiesto del Partido Comunista, uno de los libros más leídos de la historia de la humanidad. Deportado, en 1849 se instala en Londres, donde se dedica a estudiar economía, fundamentalmente a los economistas clásicos Smith y Ricardo, mientras vive en la pobreza. Después de consagrarle más de 14 años de estudio, Marx publica en 1867 el primer tomo de El Capital, Crítica de la Economía Política. En El Capital, Marx explica el mundo de la época estudiando cómo se producen y distribuyen los bienes para satisfacer las necesidades humanas y cómo lo hicieron otras sociedades a lo largo de la historia. La revolución industrial le había permitido a Gran Bretaña incrementar extraordinariamente su riqueza. En ese camino también estaban los Estados Unidos y las principales potencias del continente europeo.
Pero a mediados del siglo XIX en Inglaterra, donde se vislumbra el mundo por venir, la prosperidad no llega a las clases bajas. La mayoría de los núcleos urbanos industrializados vive en condiciones de miseria. No hay legislación que proteja a los trabajadores. Las jornadas de trabajo son ilimitadas. El descanso dominical es un precepto que se incumple religiosamente. El trabajo infantil es moneda corriente en aquellas fábricas. Las desastrosas condiciones de higiene son moneda corriente en estos espacios. A medida que la industrialización avanza, los obreros europeos comienzan a tomar conciencia que su esfuerzo cotidiano es el que enriquece a los dueños de las fábricas. El hambre de justicia y el descontento comienzan entonces a reunirse, a identificarse como clase y a organizar formas de protección y ayuda mutua y de protesta y rebelión. Surgen los primeros sindicatos y con ellos las primeras huelgas para reclamar el aumento de salarios, la disminución de la jornada laboral y la protección ante accidentes laborales. En 1864 se crea en Londres la primera Asociación Internacional de Trabajadores, conocida como la Primera Internacional. Tal como lo habían hecho Smith y Ricardo, a quienes él llama clásicos, Marx entiende al mercado como un sistema con sus propias leyes de movimiento y trata de comprenderlas. Sin embargo, su visión es muy distinta a la de sus antecesores, que veían al mercado como la organización social óptima para guiar la producción y distribución de bienes en cualquier sociedad. Marx comprende que el mercado es la principal institución de un orden social, el capitalismo, y que éste, como todos los órdenes sociales previos, tuvo un origen que debe explicarse y un fin que puede deducirse de su propio funcionamiento. En el capitalismo, las decisiones de producción, empleo o comercio ya no están dictadas por ningún faraón, emperador o autoridad religiosa, sino por la actividad autónoma y desorganizada de empresarios que toman sus decisiones buscando obtener la mayor ganancia posible. Para ello, contratarán trabajadores que deberán producir de acuerdo a lo que decida el empresario, ya que en su gran mayoría no cuentan con más alternativa que vender su propia fuerza de trabajo para subsistir. Marx escribe mucho más que un tratado de economía. Lo que pretende es desarrollar una herramienta para la liberación de los trabajadores de todas las cadenas del sistema capitalista en el que no solo son explotados, sino que constantemente limita su capacidad de desarrollo intelectual y afectivo. Los pensadores clásicos sostenían que el precio de los bienes dependía del trabajo que requería su producción. Cuanto más trabajo se requiera en una sociedad para producir un bien, mayor valor tendrá. Marx continúa esta línea de análisis, pero agrega que los bienes del trabajo humano no siempre fueron hechos para un mercado y tuvieron precio. El acto de comprar y vender, que tan natural parece, era una actividad marginal para muchísimas sociedades primitivas. De allí que para Marx, el elemento fundamental de la economía capitalista es la mercancía. Mercancía no es sinónimo de producto o de bien. Los productos y los bienes, las cosas útiles, han existido en todas las sociedades. Mercancía es todo bien que tiene un valor de uso y un valor de cambio. La mercancía es un valor de uso porque resulta útil y un valor de cambio porque se produce con el objeto de la venta. El lavarropas, que exhibe la casa de electrodomésticos, la mesa, que se vende en una mueblería, los cosméticos del catálogo que nos muestra una compañera de trabajo, todas son mercancías. El dinero desempeña un rol muy importante aquí, ya que actúa como un equivalente universal que traduce el valor de cambio de todas las mercancías y permite conservar y acumular ese valor a lo largo del tiempo. Existen muchos objetos útiles que no son mercancías. Se producen para satisfacer las necesidades de quien los crea, sus amigos, sus familiares.
No son mercancías porque no se producen para la venta. Por ejemplo, cocinar una torta de cumpleaños para el primer nieto o prepararse un sándwich como vianda en el almuerzo. ¿Por qué 2 lapiceras que cuestan 15 pesos cada una pueden cambiarse a través del dinero por una remera que cuesta 30 pesos? Si las comparamos, las mercancías son todas distintas, satisfacen necesidades diversas. Una lapicera tiene la utilidad de permitirnos escribir, una remera la de vestirnos. Para que exista el deseo de cambiarlas entre sí a través del dinero, los valores de uso deben ser distintos. No tendría sentido cambiar una remera por otra. Queremos cambiar remeras por lapiceras. Todas las mercancías se igualan en el intercambio o compra-venta. Si una lapicera cuesta 15 pesos y una remera cuesta 30 pesos, 2 lapiceras son iguales en algo a una remera. ¿Por qué la remera se iguala a 2 lapiceras y no a 5 o a 15? Porque tienen algo en común y de la misma magnitud. Marx afirma que existe una sustancia que las iguala aunque no la podamos ver. Y esa sustancia, según Marx, es el trabajo humano. Los trabajos para fabricar remeras o lapiceras, por más diferentes que sean en lo concreto, pueden reconocerse como trabajo en general o trabajo abstracto. El trabajo humano abstracto es el gasto de músculos, nervios y cerebro que se realiza en la actividad laboral. Cuando 2 valores de uso se igualan como mercancía, dejan de lado sus cualidades materiales diversas y los trabajos concretos que le dieron origen y queda en pie una única característica. Todas las mercaderías son la materialización de cierta cantidad de trabajo humano abstracto. Cuanto más trabajo humano abstracto se necesita para producir un bien o servicio, mayor valor tendrá como mercancía. El valor de la mercancía, dice Marx, depende del tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción, determinado por la situación promedio de la técnica en esa industria. No depende del tiempo particular que se destinó a la producción de una mercancía específica, sino del promedio social. Si el promedio de tiempo socialmente aceptado para fabricar una lapicera es de 15 minutos y los trabajadores de una empresa la confeccionan en 20 minutos, la lapicera seguirá costando 15 pesos por unidad. Pero se habrá incrementado en este caso el costo de producción, porque deberá pagar mayores salarios que lo que paga en promedio la industria y, por lo tanto, ese empresario verá reducida su ganancia. El objetivo del empresario capitalista, el motivo por el cual invierte, es conseguir una ganancia mediante la venta de los productos de su empresa, es decir, vender los bienes a un valor superior a los costos que ha requerido la producción. Marx afirma que en el sistema capitalista, la producción implica la explotación del trabajador por parte del capitalista. No importa que un patrón individual pague buenos salarios, participe de actividades de beneficencia o que sea una buena persona, padre afectuoso o amigo entrañable. En tanto capitalista, es un explotador, porque paga a sus trabajadores apenas una parte de lo que ellos producen. Para Marx, en una economía donde no existiera la división de clases entre capitalistas y trabajadores, en la que todos fueran productores independientes dueños de sus herramientas, el trabajador recibiría todo el producto de su esfuerzo. El panadero, el herrero y el zapatero cambiarían sus mercancías por dinero para inmediatamente conseguir las mercancías que necesitaran, y las mercancías que obtendrían tendrían la misma cantidad de trabajo incorporado que la suya. Así, según la teoría de Marx, si para fabricar una puerta se requiere un día de trabajo y para un par de zapatos alcanza con media jornada, el zapatero debería entregar 2 pares de sus calzados para que el carpintero le entregue la puerta. Pero en el régimen capitalista de producción, los dueños de los medios de producción, como las plantas fabriles, las maquinarias o los instrumentos de trabajo, son los capitalistas. Los trabajadores venden su fuerza de trabajo en el mercado a cambio de un salario para poder vivir y mantenerse.
Siempre hay practicantes de oficios independientes, pero la tendencia indica que son reemplazados por la organización empresarial. Mucho más cuando aumentan los costos de sus herramientas de trabajo y un trabajador independiente ya no puede adquirirlas. La burguesía o clase capitalista es la dueña del capital. Capital es el dinero que se utiliza para obtener más dinero. El capital productivo es el que invierten los capitalistas en la compra de medios de producción y fuerza de trabajo para producir mercancía, obteniendo así una ganancia. La búsqueda del lucro es el motor de la sociedad capitalista. El capitalista produce porque espera obtener un plus luego de la venta. Para producir sus mercancías, venderlas en el mercado y obtener una ganancia, el capitalista destina parte de su capital, llamado por Marx capital constante, a adquirir maquinarias e instrumentos de trabajo y otra, denominada capital variable, a contratar obreros. Para que el capitalista pueda contratar un obrero, el trabajador debe poder disponer libremente de su fuerza de trabajo y no poseer máquinas ni materias primas. El trabajador solo cuenta con su fuerza de trabajo para vender en el mercado y garantizar así su subsistencia. El salario que el capitalista le paga al trabajador es entonces el precio de la fuerza de trabajo. El valor de cambio de una mercancía está dado por el trabajo que a una sociedad le cuesta reproducirla. Consecuentemente, el valor de la fuerza de trabajo equivale a lo que un obrero necesita para mantener sus fuerzas y poder volver a trabajar al mes siguiente. El valor de la fuerza de trabajo se obtiene sumando los costos en alimento, vestido, vivienda, salud y educación necesarios para que un trabajador conserve sus fuerzas, mantenga a su familia y, sobre todo, continúe trabajando. Sin embargo, para Marx, la fuerza de trabajo no es una mercancía como todas las demás, sino que tiene una característica única, la capacidad de crear valor. Las máquinas o hasta los robots más modernos y sofisticados no tienen la capacidad de crear valor, según la teoría de Marx, sino que transmiten a la mercancía parte de su valor de acuerdo al desgaste que sufren en la producción. Solo los seres humanos tenemos la capacidad de crear valor. Entonces el empresario le compra al obrero la capacidad de trabajar por el tiempo que dure la jornada de trabajo a cambio de un salario. Sin embargo, el valor total de todas esas mercancías que obtiene el capitalista es mucho mayor que el salario recibido por el trabajador. La diferencia entre el valor creado por el trabajador y el valor que se le paga como salario es la medida de la explotación, llamada por Marx plusvalía. La plusvalía es la parte no pagada del trabajo del obrero que se apropia el empresario. En esa explotación se basa, según Marx, la ganancia. La fábrica de sillas donde trabaja Sergio junto a otros 9 operarios produce 5.000 sillas por mes. Con el producto de solo 1.500 sillas, Sergio y sus compañeros cubrirían sus necesidades y podrían volver a sus casas tras trabajar solo un par de horas diarias. Sin embargo, el contrato laboral le permite al empresario Juan Martín disponer de 8 horas diarias de trabajo, es decir, de 6 horas más que las necesarias para cubrir el costo salarial. Luego de pagar los salarios equivalentes a 1.500 sillas a Sergio y a sus 9 compañeros trabajadores, Juan Martín, el capitalista, dispone de 3.500 sillas más para vender en el mercado que le representan su ganancia. El capitalista obtiene su ganancia solo cuando vende las mercancías producidas. Al empresario no le interesa producir lo que necesita la sociedad, sino lo que puede venderse en el mercado. Esa es la demanda. Al momento de tomar la decisión de cuánto producir, el éxito de los resultados es un riesgo, pero el empresario trata de calcular cuánto podrá vender en base a sus expectativas. Tampoco sabe a qué precio se venderán sus mercancías.
Todo es incertidumbre para el capitalista. Esta forma de organizar la producción hace difícil que coincidan la oferta y la demanda de los distintos bienes. Los empresarios recién se darán cuenta si fue buena su estimación una vez que están en el mercado. Por eso es muy frecuente que sobren muchos bienes producidos. Cuando esto les ocurre simultáneamente a muchos capitalistas, estamos ante las llamadas crisis de realización o de sobreproducción. Entonces, al ver que no pudieron vender sus mercancías, los empresarios ajustan sus expectativas, contraen su producción para el año siguiente, despiden trabajadores, realizan menos inversiones, desencadenando una crisis de mayor o menor magnitud según el caso. En el capitalismo, dice Marx, las crisis no son fenómenos aislados a los que sigue una recuperación, sino que muestran una contradicción inherente al régimen capitalista de producción. Son inevitables. Marx es un gran analista de la sociedad capitalista. Percibe la potencia productiva del capitalismo junto con la desigualdad creciente que engendra mientras se desarrolla. Reconoce que el sistema funciona a la par del enfrentamiento de grupos antagónicos. Los conflictos y tensiones sociales adquieren un rol central en su análisis. Para Marx, la paz y la supuesta armonía social que ve el teórico Adam Smith son ficticias. Donde hay relaciones de dominación, habrá inevitablemente conflicto. En esta lucha, la clase dominante pugna por mantener su situación de dominio, mientras la dominada lucha por liberarse de la explotación. Este conflicto, para Marx, es el motor de la historia. La sociedad se transforma por la lucha de clases. De este modo, en la sociedad capitalista, los trabajadores están destinados a ser los sepultureros del capitalismo. Si bien las interpretaciones marxistas acerca de cómo ocurriría el fin del capitalismo son muchas, Marx, personalmente, se dedicó a explicar en qué elementos del sistema se hallaban las contradicciones y se negó a hacer futurología. Después de Marx, ya no puede hablarse de un orden natural en la economía como lo presentaban los clásicos. Su análisis histórico y político impregnará completamente el estudio de la economía de aquí en adelante. Los trabajadores de la fábrica maderera produjeron 5.000 sillas, porque el empresario Juan Martín había estimado que las vendería fácilmente en un mes. Juan Martín se sentó a esperar las ganancias y el mercado lo sorprendió. La demanda efectiva fue de 6.000 sillas. Como primera medida, Juan Martín anuncia que venderá su producto a un precio más alto y para el próximo periodo anuncia que fabricará 6.500 sillas. Como la situación se repite en todas las industrias del sector, todos los empresarios quieren contratar más trabajadores. Sergio y sus compañeros se organizaron y movilizaron. Ahora están en condiciones de reclamar un sueldo más alto. Carlos vende butacas de bebé para auto en Argentina y quiere comprarlos donde sean más baratos, de modo que su ganancia comercial sea lo más alta posible. La fábrica de butacas de bebé para auto de Italia, con mayor tamaño, equipamiento moderno y tradición industrial, produce con costos relativamente bajos y puede vendérselas a Carlos a 300 pesos cada una y así obtener una ganancia. La fábrica argentina
que no cuenta con equipamiento de última generación, no alcanza el mismo nivel de eficiencia, sus costos de producción son mayores y no puede vendérselas a Carlos a menos de 500 pesos para obtener una ganancia. Carlos, buscando comprarla lo más barato posible para ganar el máximo con la reventa, optará por comprarlas en Italia. Carlos piensa en su beneficio comercial. ¿Puede el Estado argentino tomar alguna medida para revertir esa lógica comercial y favorecer el desarrollo de su industria? ¿Qué pensador puede aportar alguna solución al conflicto? Federico List fue, junto a Carlos Marx, uno de los economistas alemanes más destacados en el siglo XIX. Nace en 1789 en Württemberg, uno de los muchos reinos en los que Alemania se había fragmentado desde mediados del siglo XVII. Inspirado por el crecimiento de las potencias de la época, Inglaterra y Francia, List aspira a la reducción de la brecha entre el desarrollo industrial de estas potencias y el de su nación, y comprende que el primer paso para lograr este objetivo es la unificación territorial de Alemania. List desarrolla su actividad teórica como un hombre de acción. Como tal, lleva adelante una campaña por la desaparición de las aduanas interiores entre los reinos alemanes. Aunque su defensa de la unión aduanera resultó finalmente victoriosa, le costó 10 meses de prisión con trabajos forzados y una deportación a los Estados Unidos, donde viviría entre 1825 y 1832. En Estados Unidos, List toma contacto con la obra de Alexander Hamilton, quien fomenta la protección de las industrias nacionales a través del Estado. Esto lo impulsa a defender el proteccionismo para la subdesarrollada industria de Alemania y la extensión de su sistema de ferrocarriles. En 1841 publica su obra fundamental llamada Sistema Nacional de Economía Política. La obra de List se enmarca en la escuela historicista o histórica de economía. Esta corriente de pensamiento, representada principalmente por alemanes, proponía basar la ciencia económica en el estudio de la historia social, en lugar de deducir leyes sistémicas como lo hacían los clásicos ingleses. Los últimos días de List son desafortunados. Pierde muchas de sus propiedades en la crisis financiera que azota a Estados Unidos en aquel tiempo, enferma y finalmente se quita la vida en 1846. Sin embargo, la obra de List se convertirá en el más valioso legado que conducirá al desarrollo de Alemania en los próximos años. La influencia del historicismo alemán se extiende durante el siglo XX con obras como la de Max Weber y Werner Sombart. Desde los inicios de la Revolución Industrial, el Reino Unido y Francia contaron con territorios consolidados y aún con colonias de ultramar para desarrollar sus mercados. Los territorios vinculados por el idioma alemán, en cambio, se hallaban fragmentados en 39 reinos independientes que constituían, desde 1815, la Confederación Germánica. La constante puja por el predominio de la Confederación entre sus dos principales miembros, el Reino de Prusia y el Imperio Austríaco, debilitaba a los reinos más pequeños y demoraba de forma notable la conformación de Estado-nación modernos. En 1834, y bajo la influencia de Prusia, se crea una unión aduanera o Zollverein, a la que se suman todos los reinos de la Confederación, excepto Austria. Los integrantes de esta unión mantienen sus fronteras, pero reducen las barreras arancelarias entre sí, de modo que se fomentan los vínculos económicos y se gana cierta cohesión política entre ellos.
La unidad alemana se consolida en 1871, tras 2 guerras que unifican a los reinos de la Unión bajo la hegemonía de Prusia, constituyendo el Imperio alemán y excluyendo definitivamente a Austria del conjunto. Por lo tardío de su unidad, Alemania se industrializa con un retraso importante frente a las potencias económicas de la época, aunque contando con importantes elementos a su favor: cuantiosos recursos naturales, una fuerte tradición en la confección de manufacturas y un sistema educativo avanzado con bajas tasas de analfabetismo. En 1835 se inicia la construcción de ferrocarriles y el desarrollo de industrias siderúrgicas y mecánicas. 2 décadas después, las industrias alemanas ya fabrican desde las locomotoras hasta los rieles. Con la expansión de las industrias pesadas, se genera la infraestructura necesaria para el desarrollo de las manufacturas destinadas al consumo, y mucho antes de iniciarse el siglo XX, ya es claro que Alemania vive el proceso de industrialización más exitoso de Europa continental. Este notable crecimiento no se produce espontáneamente, sino a través de un fuerte impulso de la industria pesada por parte del Estado, que también protege con aranceles a las manufacturas domésticas destinadas al consumo. El relativo éxito de esta política, junto a la evidente expansión económica y militar del Imperio alemán, harán que a fines del siglo XIX esta nueva potencia se transforme en una amenaza para el equilibrio internacional instaurado por Inglaterra. Los economistas suelen realizar supuestos acerca de la realidad social, construyendo un modelo simplificado de la misma que permite analizar solo algunos de sus aspectos, tomándolos de forma aislada. Este procedimiento es similar al que se realiza en las ciencias naturales, cuando se eligen los elementos que se utilizarán para un experimento y se los aísla en un entorno que cumple ciertas condiciones. Los modelos son a veces útiles para el análisis de aspectos particulares de la realidad social, ya que en este campo los experimentos no tienen sentido científico. Sin embargo, cuando los supuestos se encuentran alejados de la realidad, los análisis pierden sentido y las conclusiones derivadas de ellos fracasan en explicar lo que pretendían. Los historicistas reclaman una mayor aproximación de la teoría económica a la realidad social y critican la elevada abstracción de la ciencia económica tal como la practican los clásicos del Reino Unido. Afirman que los fenómenos sociales están interrelacionados por naturaleza y por lo tanto solo pueden entenderse como una unidad. De este modo, consideran que no es posible comprender la economía sin estudiar, por ejemplo, la historia, la política y la geografía concretas donde los procesos económicos ocurren. Los historicistas se oponen también a la pretensión de establecer leyes económicas universales que ven reflejadas en autores como Adam Smith. Afirman que si bien es posible identificar ciertas regularidades económicas, debe quedar en claro que su validez no es universal, sino que dependen de las condiciones históricas y geográficas en las que actúan. La escuela histórica alemana también discute con los clásicos la suposición de que los seres humanos solo se mueven como agentes individuales movidos por su interés personal. Los historicistas sostienen, en cambio, que los móviles de la actividad humana son variados, múltiples y complejos. No solo nos conducimos por la búsqueda del enriquecimiento, el interés personal y el egoísmo, sino también, por ejemplo, por la vanidad y el éxito. Incluso existen móviles más desinteresados, como la solidaridad ante el sufrimiento del prójimo y el deseo de ser útiles a la sociedad. Aislar solo uno de estos móviles, para los historicistas, es exponerse a conclusiones erróneas. Incluso suponiendo que el hombre busque ante todo su interés personal, es evidente que son muy pocos aquellos que pueden conocer acabadamente qué es lo que más les conviene. ¿Cuántas veces tomamos decisiones contra nuestro propio interés? Lis
reintroduce en la ciencia económica el concepto de nación. Considera que el análisis económico de los autores clásicos soslaya la división del mundo en naciones independientes con intereses particulares. Según List, el potencial de una nación no surge de la reunión de las capacidades de todos los individuos que la integran tomados aisladamente, sino que depende principalmente del estado social y político y del grado en el que la nación, como un todo, ha avanzado en la división del trabajo. La humanidad no se compone por individuos aislados, sino por naciones. Entre el individuo y el género humano existe para List la nación, con su lengua particular, su literatura, su origen y su historia propios, con sus costumbres y sus hábitos, sus leyes y sus instituciones, con sus pretensiones a la existencia, a la independencia, al progreso y con su territorio bien definido. De esta manera puede comprenderse de qué manera las naciones, que son florecientes, han logrado tal grado de poderío y prosperidad, o por qué motivo otras naciones han perdido su pujanza de otro tiempo. De hecho, dice List, la protección de la industria implementada por Inglaterra, mediante reglamentaciones comerciales, hasta transformarse en la economía más eficiente del mundo, ha afectado a la industria alemana. Las exportaciones baratas inglesas, que ahora reclaman el libre cambio, han limitado el desarrollo de la industria nacional alemana. List parte de la concepción de nación como entidad distinta a la suma de los ciudadanos. Cree que no es cierto que lo mejor para el comerciante individual sea lo más conveniente para el país, como propiciaba David Ricardo, y que las naciones subordinan los intereses de sus ciudadanos a sus propios intereses nacionales. Por lo tanto, una nación debe procurar construir un todo completo que mantenga relaciones comerciales con otros países de acuerdo a sus propios intereses como sociedad. Y para eso, deberá desentrañar cómo, en la situación actual del mundo, puede avanzar en su proceso de desarrollo. Carlos, el comerciante nacional, está decidido a comprar las butacas de bebés para autos fabricadas en Italia, que se ofrecen a 300 pesos cada una, contra los 500 pesos que le cotiza la fábrica nacional. Es evidente que su decisión está basada en la ganancia comercial que puede obtener con la reventa, pero también se sustenta en la calidad del producto. Pero entonces, el Estado argentino decide apoyar las actividades relacionadas con la seguridad vial y se propone desarrollar las industrias nacionales relacionadas con esa política que quiere atender. No es un cambio que se dará inmediatamente, pero se supone que, disponiendo de un mercado más grande y ganando escala de producción, la producción nacional va a ir mejorando. Por eso, como primera medida, el Estado argentino cobra un impuesto a las butacas importadas de 300 pesos. El precio de las butacas italianas aumenta a 600 pesos. El precio de las argentinas sigue siendo de 500 pesos. Carlos elige las butacas nacionales por el precio, pero está disconforme cuando compara la calidad del producto local con la del importado. List acepta gran parte de los postulados clásicos, pero rechaza el libre comercio. Cree que los países que tienen potencial para explotar y fortalecer sus industrias deben abrazar el proteccionismo. Solo con la intervención del Estado puede alcanzarse una industria manufacturera perfeccionada, una marina mercante considerable y un vasto comercio exterior. List dice que el libre comercio es muy conveniente para los países atrasados y sin potencial de desarrollo. También para un país como Inglaterra, que ya ha alcanzado la madurez industrial. Los pensadores ingleses Adam Smith y David Ricardo propician el libre comercio porque luego de utilizar impuestos a las importaciones y restricciones a la navegación, Inglaterra había logrado alcanzar tal capacidad manufacturera y de transporte por mar que ninguna otra nación del mundo podía hacerle competencia.
Desde esa posición del liderazgo mundial, los pensadores ingleses alentaban a la especialización de las naciones en aquellos bienes que elaboran mejor. De esta manera, cuando cada país se especializa en lo que hace de forma relativamente más eficiente e importa el resto de los bienes, se establece una división internacional del trabajo que beneficia a todas las naciones. Según los clásicos, todos ganan con el libre comercio si, siguiendo sus ventajas comparativas, Portugal elabora vino, Inglaterra tejidos y Polonia y Argentina cultivan trigo. Pero Liz advierte que las ventajas comparativas no son datos de la naturaleza, sino el producto de su historia. Por ejemplo, hacia principios del siglo XIX, Portugal se especializa en la elaboración de vino, Inglaterra en tejidos y Argentina y Polonia en la producción de trigo. ¿Pero debe Portugal especializarse en vinos, que es lo mejor que sabe hacer en este momento? ¿O debería proteger a su industria textil para darle tiempo a que fortalezca, logre incorporar tecnologías más sofisticadas, mejore la forma de producción y así volverse más competitiva en el futuro? Liz está a favor del libre comercio solo en el caso de que dos países que participan del intercambio gocen de igual nivel de desarrollo en materia de industria, comercio y navegación. En el estado actual, dice Liz, los efectos de la libertad de comercio serían que Inglaterra se convertiría así en una única e inmensa ciudad manufacturera. Según su análisis, el liberalismo es en realidad una mera justificación de los intereses industriales de Gran Bretaña, que utilizaron el proteccionismo y las restricciones a la navegación para alcanzar un nivel de desarrollo tal que ninguna nación puede sostener la libre competencia con ella. En otras palabras, gracias a la escalera de la protección, han podido trepar al desarrollo industrial y una vez arriba, patean la escalera abogando por la libertad de comercio, de modo que el resto de las naciones no puedan subir tras ellos. La potencia económica de la nación, dice Liszt, no se debe evaluar en términos de la riqueza o de los bienes materiales de que dispone en un momento dado, sino de la fuerza o capacidad productiva con la que cuenta. Algunos países pueden ser potencialmente muy ricos e ignorarlo por no haber podido explotar sus recursos. Por lo tanto, es más importante concentrarse en cómo llegar a ser que en lo que se es en un momento dado. El poder de generar riqueza es infinitamente más importante que la riqueza misma. Por lo tanto, la política debe concentrar sus esfuerzos en desarrollar las fuerzas productivas y no en procurar el bienestar inmediato. Y la forma de desarrollar el potencial de un país, avanzando de los estados con menor nivel de desarrollo al nivel de una nación preponderante, es al amparo de una protección contra la competencia extranjera, y esto se logra mediante tarifas aduaneras o prohibiciones que encarecen los bienes importados. Sin embargo, el proteccionismo a la industria es visto por Liz como un medio y no como un fin en sí mismo. Debe aplicarse en aquellas actividades que requieren importantes inversiones en equipamiento, conocimientos técnicos, destreza, experiencia y un gran número de brazos, y debe hacerse como una política transitoria. Aunque transitoria no significa breve, y no todas las ramas de la industria deben protegerse por igual, los aranceles protectores deben ser retirados cuando se alcance un grado de competitividad internacional suficiente. La obra de Liz ejerce una influencia muy importante en los países que buscan industrializarse y no quedar rezagados frente a los más avanzados. Influye en el pensamiento orientado al desarrollo manufacturero y de protección a las industrias incipientes de Estados Unidos y Alemania a fines del siglo XIX e incluso de Japón y Corea ya en el siglo XX. Como pensador, Liz ocupa un lugar destacado en las historias latinas y alemanas del pensamiento económico, pero prácticamente no aparece en las historias del pensamiento económico escritas por autores anglosajones. Los historicistas llegan como conclusión a la necesidad del intervencionismo. Piden que el Estado tenga un rol activo,
para desarrollar la economía nacional y proteger a las ramas productivas aún inmaduras que no pueden enfrentar la competencia con industrias ya desarrolladas. Gracias a sus postulados, la economía alemana logra su desarrollo en virtud de políticas intervencionistas y proteccionistas. Los historicistas sostienen la importancia del conocimiento histórico y cultural atacando el método puramente lógico, la elevada abstracción y la falta de realismo de los economistas clásicos. Su permanente demanda de más estudios empíricos les confiere plena actualidad. Luego de un tiempo, desde que el Estado argentino decidiera fomentar las industrias nacionales relacionadas con la seguridad vial y de que Carlos continuara inclinándose por las nacionales, las butacas argentinas para bebés han mejorado su calidad hasta equipararse completamente con una butaca fabricada en Italia. El incremento en la producción de butacas argentinas le ha permitido a la industria nacional ganar eficiencia, incorporar tecnología y equipamiento y reducir el costo de producción. Ya no se justificaría el impuesto a la importación de butacas italianas. Gracias a la protección, las fábricas argentinas de productos de seguridad para bebés crecieron, incrementaron su demanda y colaboraron con el cumplimiento de la política de seguridad vial al salvar muchas más vidas en caso de accidentes. En la siderúrgica Tubos, los obreros y su dueño mantienen un conflicto salarial. Jorge, en representación de los obreros, reclama un aumento de salarios y para eso expone su razonamiento ante Luis, el dueño de Tubos. Jorge razona basándose en la obra de Karl Marx. Afirma que cada metro de caño vendido por la empresa es el producto de horas y horas de trabajo, su trabajo y el de sus compañeros. Sin embargo, solo una parte de la facturación mensual de la empresa se destina al pago de salarios. Además del costo de los insumos y la infraestructura, un enorme porcentaje es disfrutado por Luis como ganancia. Jorge afirma que las ganancias de Luis son producto de la explotación del trabajo y que en un orden social más justo, el total de los ingresos de la empresa deberían corresponderle a él y a sus compañeros. Luis, el dueño de Tubos, no está de acuerdo con el análisis de Jorge y le dice que el razonamiento de Marx ha quedado obsoleto, que existe una teoría superadora de los clásicos y de las críticas de Marx, el pensamiento marginalista. Pero, ¿quiénes son los marginalistas y cuáles son sus grandes aportes al pensamiento económico? Para comprender el surgimiento del marginalismo, hay que saber primero qué ocurría hacia fines del siglo XIX. Estamos en la llamada Segunda Revolución Industrial, un salto tecnológico y productivo que se manifiesta en el notable avance de los transportes a través de la navegación a vapor y el desarrollo de los ferrocarriles, en la aplicación de la química a los procesos industriales y en la aparición de la electricidad.
El desarrollo de la economía mundial provoca la concentración del capital en grandes empresas que pasan a dominar grandes mercados. Los países más poderosos como Gran Bretaña y los Estados Unidos organizan el sistema económico mundial en función de la llamada División Internacional del Trabajo. La instalación de grandes fábricas que emplean a miles de trabajadores consolida una importante clase obrera. Para defender sus derechos y satisfacer sus necesidades, la clase obrera tiende a agruparse en sindicatos y en partidos políticos. Las organizaciones revolucionarias se unen a los reclamos obreros. Las luchas se reproducen en todos los países capitalistas avanzados. A partir del análisis de los economistas clásicos y fundamentalmente de la crítica marxista, se deducía que la desigualdad en el reparto de la riqueza se fundaba en la explotación de los trabajadores por parte de los capitalistas. Se hacía necesaria entonces una teoría que explicara la desigualdad y que de alguna manera la justificara. Como respuesta a esta revolución teórica del marxismo y del pensamiento socialista en general, nace en los centros académicos de Europa una nueva corriente de pensamiento económico cuya influencia se extiende hasta nuestros días, la escuela marginalista. La escuela marginalista nace a fines del siglo XIX en Europa con la publicación casi simultánea de las obras del francés Léon Walras, el inglés Stanley Evans y el austríaco Karl Megger. Sin embargo, es el economista inglés Alfred Marshall quien hacia 1890 publica sus principios de economía y concreta la consagración del marginalismo al sistematizar el trabajo de los tres pioneros, integrarlos con los aportes de los grandes pensadores clásicos e instalarlo en Inglaterra. También se conoce a esta corriente de pensamiento como escuela neoclásica, buscando señalar una continuidad con los primeros grandes pensadores de la economía. Sin embargo, la revolución marginalista busca alzarse contra el sistema clásico y sus implicancias políticas. Es más parecido a un quiebre que a una continuidad. Marshall se transformaría en el primer intelectual en sustituir a David Ricardo como exponente indiscutido de la teoría económica británica. Su obra llega a imponer una nueva visión dominante de la economía. Con el correr de las décadas, las academias de economía de casi todos los países occidentales pasarían a cultivar una ciencia única, a utilizar un mismo lenguaje. La expresión economía política se reduce solo a economía. La política no solo desaparece como palabra, también se excluye del análisis los conflictos de intereses y la explotación que ocupaban un lugar central para los socialistas. Los marginalistas reinventan la ciencia económica sobre fundamentos que eliminan las referencias al conflicto social. Precisamente, el recrudecimiento de los conflictos en las calles y en las fábricas hace que los ambientes académicos, políticos y culturales se muestren especialmente receptivos a abrazar una nueva teoría en la que no existen oposición de intereses entre capitalistas y trabajadores, sino que rige la armonía social. Los pensadores clásicos explicaban la economía a partir del análisis de las clases sociales, la clase trabajadora, la capitalista y la terrateniente. Por su parte, Marx procuró demostrar cómo la clase capitalista se apropiaba de gran parte del valor de las mercancías por el hecho de ser la dueña de los medios de producción, y cómo la clase obrera, por no disponer de estos, no tiene otra alternativa que vender su fuerza de trabajo. Según los marxistas, la lucha de clases por quedarse con la riqueza social es la que determina el desarrollo o evolución de las economías. Tanto los clásicos como los marxistas entienden la economía política como una ciencia social que se dedica al estudio de las relaciones sociales que establecen los hombres y mujeres al producir y distribuir los bienes y servicios que necesitan para vivir. El análisis marginalista, en cambio,
deja de lado a los grupos sociales y se centra en los individuos. Para los marginalistas, la sociedad es como un conjunto integrado por átomos sociales. Los grupos sociales se forman simplemente por la suma de individuos y empresas independientes los unos de los otros. No existe la clase obrera como tal. La oferta de trabajo es la que realiza cada trabajador individualmente. Los procesos económicos se explican a través de los mecanismos psicológicos de esos sujetos que los marginalistas llamarán también agentes económicos. Para los marginalistas, sin importar en qué momento de la historia nos encontremos y bajo qué sistema económico, el sujeto siempre tiene diversas necesidades a satisfacer, pero dispone de recursos insuficientes para hacerlo. El problema central de la economía es entonces cómo maximizar el placer, cómo satisfacer al máximo nuestras necesidades con el mínimo esfuerzo. Para ilustrar la concepción neoclásica del sujeto y su papel en la economía, se difundió el término Homo economicus. El Homo economicus es un individuo que siempre elige de la manera más óptima posible y guiado por su interés personal qué necesidades satisfacer de acuerdo a los recursos de que dispone. Como el ser humano siempre se ha enfrentado al problema de las necesidades ilimitadas y los recursos escasos, entonces la ciencia económica, dicen los marginalistas, podría formular leyes universales. Leyes que se cumplan en todo tiempo y lugar, como la ley de la gravedad. Al equiparar a la ciencia económica con las ciencias naturales, ya no se las podía juzgar ni atribuirles elementos éticos o apreciaciones subjetivas. Las leyes económicas pasarían a ser absolutas y objetivas, como las leyes de la naturaleza. Los marginalistas pretenden ser ideológicamente neutrales en su análisis económico y para ello aplican a sus estudios fórmulas e instrumentos que toman de la física y de la química. En el mismo sentido, las matemáticas pasan a ocupar un lugar central en la ciencia económica. Una idea, por más simple que sea, debe expresarse matemáticamente para que pueda considerarse verdadera. En la actualidad, los economistas saben que un trabajo académico solo será reconocido en los ambientes más prestigiosos si utiliza modelos matemáticos. A través de las matemáticas, los marginalistas intentan encontrar las soluciones óptimas, la respuesta correcta a cada uno de los problemas económicos, desconociendo que la elección de determinado camino o modelo depende fundamentalmente de cuestiones sociales y políticas. Para los marginalistas, esas leyes universales que rigen la economía se derivan de la misma manera que actúa un científico en su laboratorio, aislando y simplificando las variables más importantes de los problemas económicos. Ahora bien, el problema no es la realización de simplificaciones, sino la distancia que puede existir entre esas simplificaciones y la realidad. Si la distancia es demasiado grande, es posible que se esté analizando una realidad virtual o imaginaria, sin punto de contacto con el mundo real. El supuesto principal en que se basan los análisis marginalistas es considerar que los mercados, si no interviene en ellos el Estado o alguna corporación, tienden por sí mismos a una situación de competencia perfecta. En un mercado de competencia perfecta, ningún empresario o consumidor tiene poder por sí mismo para modificar los precios. En un mercado de competencia perfecta, no existen los sindicatos, ni los grupos de presión, ni los carteles de empresas, ni otro tipo de grupos sociales que son tan habituales en nuestros días, pero que también existían a fines del siglo XIX, en los tiempos de los primeros marginalistas. Para el análisis clásico, el valor de las mercancías se determina en virtud de lo que ocurre en el ámbito de la producción, ya sea en el costo de producción, como afirmaba Smith,
o en el trabajo invertido en las mercancías, según Ricardo. Entonces, para los economistas clásicos, las mercancías llegan al mercado con un valor objetivo dado por sus condiciones de producción. Los marginalistas desarrollan una teoría opuesta, la teoría subjetiva del valor. Subjetiva significa que el valor se determina en el momento del intercambio, de la compra-venta, de acuerdo a las circunstancias del momento. El valor surge entonces del juicio del consumidor acerca de la utilidad de los bienes. Para los marginalistas, en las mercancías no hay nada objetivo que determine su precio. De esta manera, dejan de lado la discusión acerca de la explotación del trabajo humano. Para Adam Smith, el valor de los bienes no podía establecerse a partir de su utilidad. Como ejemplo, mencionaba cómo el agua, siendo más útil que los diamantes, tiene un precio menor. Pero los marginalistas señalan un error en el análisis de Smith. Las cosas útiles tienen precio solo si son escasas, si se encuentran limitadas en cantidad, lo que no ocurre con el agua. Las mercancías tienen precio porque son útiles y están limitadas en cantidad. Según los marginalistas, Smith se equivoca al considerar la utilidad total del agua. Lo importante para los consumidores, lo que determinará su precio, es la utilidad marginal. La utilidad marginal es la que brinda la última porción del producto que se consume y no el producto como tal. Donde el agua está disponible en abundancia, su utilidad marginal es baja. La utilidad marginal de los diamantes siempre es alta, a causa de su rareza. Para el que tiene sed, el primer vaso de agua es más importante que el segundo. La primera porción de agua tiene una enorme utilidad. Pero la utilidad de cada porción adicional de agua irá descendiendo hasta hacerse muy pequeña, nula o incluso negativa, cuando ya se tenga la panza hinchada de los vasos de agua bebidos. En relación a los diamantes, no importa si han sido descubiertos por casualidad o si se han empleado miles de días de duro trabajo en un pozo diamantífero. Porque los diamantes no se valoran por los costos de producción, sino en función de la utilidad marginal que los consumidores les conceden. Luis, el dueño de la siderúrgica Tubos, se muestra en desacuerdo con el argumento de Jorge, que justifica su reclamo salarial de acuerdo al análisis marxista de la explotación, la plusvalía y la lucha de clases. Luis, que adhiere al análisis marginalista, en primer lugar no reconoce la lucha de clases, porque las clases sociales no ocupan ningún lugar en economía y se debe considerar a todos los hombres como iguales ante la ley de la oferta y la demanda. Para Luis, el trabajo, la tierra y el capital se venden en el mercado al igual que cualquier otro bien. Él los llama factores de producción. No cree que alguno de ellos sea particularmente poderoso y considera que sus precios, es decir, los salarios, las rentas y las ganancias, surgen de la oferta y demanda que exista de ellos en cada momento. Es el mercado el que determina cuánto debe ganar cada uno de acuerdo a lo que cada uno aporta a la producción. En el caso de los caños, fue el mercado el que determinó qué salario debía pagar su empresa por cada unidad producida. Luis afirma que estará dispuesto a incrementar el salario de Jorge y sus compañeros si incrementan la productividad de su trabajo. Y como en el mercado todos participan en un pie de igualdad, afirma Luis, lo justo sería que él pudiera discutir el problema salarial con cada trabajador por separado. ¿Habrá convencido Luis, el dueño de la siderúrgica Tubos, a Jorge con sus explicaciones? ¿Qué más tiene para aportar la escuela marginalista sobre la distribución del ingreso?
Para el pensamiento marginalista, la oferta y la demanda del factor trabajo se igualan entonces a un determinado precio, que es el salario de equilibrio. El salario de equilibrio es igual a lo que el trabajador aporta a la producción. La lucha de clases no juega ningún rol porque hay fuerzas objetivas que determinan cuánto le corresponde al trabajador y cuánto al capitalista. La distribución del ingreso está dada a partir de lo que aporta cada factor, tierra, trabajo o capital, a la producción. Todos los individuos reciben de acuerdo a lo que aportan. Los marginalistas se oponen a la intervención del Estado como orientador de la actividad económica. El mercado es el mecanismo más adecuado para lograr el mayor bienestar posible de los consumidores y el mayor beneficio para las empresas. Sin la intervención del Estado y de los gremios, el mercado encuentra el equilibrio. La oferta y la demanda se igualan y la distribución del ingreso es justa. No hay razones para que exista el desempleo, porque si se deja que los salarios fluctúen libremente, siempre existirá un precio por el que las empresas estén interesadas en contratar más trabajadores. El desempleo, dicen los marginalistas, es consecuencia de las fuerzas que atentan contra la libre competencia, como los sindicatos y la legislación laboral que limitan la reducción del salario. Los primeros autores marginalistas han tenido una influencia decisiva en la formación de la teoría económica moderna. Desde comienzos del siglo XX se erige un sistema teórico nuevo, empeñado en demostrar la existencia de leyes económicas universales, y es el que predomina a grandes rasgos en la actualidad. El mercado se transforma en el gran organizador de la actividad económica. Todo parece explicarse y resolverse en el mercado. Sin embargo, ha demostrado sus límites. En la historia económica del siglo XX han sido numerosas las situaciones en las que los mercados no pudieron dar respuesta a los problemas que se presentaron. Jorge se reúne con sus compañeros y les expone los argumentos de su jefe. Según Luis, el mercado estableció sus salarios y está en cada uno de ellos evaluar cuánto valoran el ocio y cuánto el salario para definir su futuro. Todos consideran que el análisis es poco realista, ya que ni ellos ni casi ningún trabajador en el mundo puede elegir cuántas horas trabaja al día. Eso depende de las disposiciones del empleador, no de los deseos del trabajador. Tras debatir una vez más los pasos a seguir, deciden que a ellos les corresponde organizarse para tomar una medida de fuerza y hacer valer sus reclamos. Marina es una fabricante de zapatillas. Durante la última década, su establecimiento produjo 100 pares de zapatillas por día, trabajando al máximo de su capacidad. Para eso, Marina necesitó emplear a 10 trabajadores. Pero el último año, la economía de su región viene atravesando una profunda crisis. El desempleo aumenta y las familias destinan sus ingresos a los gastos imprescindibles. Son muy pocos los que piensan en comprarse zapatillas nuevas. Marina estima que ahora le resultará imposible vender los 100 pares que fabrica por día. Por eso, en lugar de trabajar con su fábrica al tope, decide contratar a la mitad de sus empleados y producir solo 50 pares diarios.
Aunque los salarios de los trabajadores bajen, Marina no contratará a más trabajadores porque está convencida de que ya no encontrará interesados que puedan comprarle 100 pares de zapatillas todos los días. Como los empresarios de la región tienen las mismas expectativas que ella, todos dejarán trabajadores en la calle, lo que agravará el desempleo. Cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se erige como la nueva gran potencia mundial, amenazando la hegemonía británica. Con sus fábricas trabajando al tope, el clima de euforia contagia a los norteamericanos y los convence de que ese crecimiento será imparable. Estamos en los felices años 20, en los años locos. Este optimismo desenfrenado empuja a gran parte de la población de los Estados Unidos a comprar acciones en la bolsa. Hacia fines de la década del 20, grandes y pequeños ahorristas adquieren gran parte de las empresas convencidos de que ganarán mucho dinero gracias a ese fabuloso crecimiento que se da por descontado. Como muchos eligen ahorrar en acciones, su precio y con él el valor de las empresas crece enormemente. Todo marcha bien hasta que surgen preocupantes señales de que esta ola de optimismo ha llevado a las empresas a producir muy por encima de las cantidades demandadas, exceso que las obliga a detener la producción, acumular stock de mercaderías y expulsar mano de obra. Esto hace que el valor de las empresas caiga a pique y empobrezca a todos los que habían elegido ahorrar en acciones. El 29 de octubre de 1929 pasa a la historia como el Jueves Negro. Ese día se produce el famoso crack en la Bolsa de Nueva York. Esta quiebra financiera tiene un impacto notable. La crisis arrastra a todos los sectores económicos y lleva a la ruina a numerosos bancos. En poco tiempo, millones de hombres y mujeres pierden sus trabajos, sus ahorros y, en ocasiones, sus viviendas. En virtud del peso que había adquirido Estados Unidos en la economía mundial, la crisis se generaliza. La producción y el comercio de Occidente se contraen. Las fuerzas del mercado son insuficientes para actuar libremente, acomodar los desajustes y restablecer el equilibrio. Los países industrializados imponen barreras proteccionistas y reducen el precio de las materias primas y los productos agrícolas, lo que afecta especialmente a los países exportadores como la Argentina. Las ganancias capitalistas se reducen y los trabajadores pasan a vivir en la miseria. Las profecías marxistas parecen cumplirse. El capitalismo muestra su gran debilidad al tiempo que la Unión Soviética desarrolla un sistema colectivista fuertemente aislado y logra sortear la crisis mundial sin grandes contratiempos. El fantasma del comunismo genera un gran temor en los países industrializados. Empeñados en salvar al sistema capitalista, un grupo de economistas proponen abandonar los viejos preceptos dominantes y adoptar una nueva receta. A la cabeza de ese grupo se encuentra John Maynard Keynes. John Maynard Keynes es uno de los grandes críticos de la teoría económica clásica y marginalista. Nace en Inglaterra en 1883 y estudia en la Universidad de Cambridge. Es alumno de Alfred Marshall, principal exponente del marginalismo. Marshall lo exhorta a que abandone su interés por la filosofía y las matemáticas y lo introduce en el estudio de la economía. Como funcionario de Hacienda del Reino Unido, Keynes se ocupa en 1915 del estudio de las indemnizaciones que debe pagar la derrotada Alemania al concluir la Primera Guerra Mundial.
renuncia a su cargo porque entiende que la humillación impuesta al pueblo alemán en el Tratado de Versalles plantará la semilla de un nuevo conflicto bélico. A pesar de formarse con los grandes profesores marginalistas de su tiempo, Keynes se aleja de las ideas dominantes para explicar la recesión y el desempleo prolongado de su tiempo. En 1936 publica su obra fundamental, La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, donde hace una descripción completamente nueva del sistema capitalista y recomienda una fuerte intervención del Estado en los mercados para superar la crisis. Según el razonamiento marginalista, el desempleo puede ser voluntario o involuntario. Es involuntario o no deseado por dificultades momentáneas de la economía, por el tiempo que demoran los trabajadores en encontrar un nuevo empleo o por el tiempo que necesitan los jóvenes para acceder a su primer empleo. Es decir, para los marginalistas, el desempleo involuntario es originado por motivos menores y fundamentalmente pasajeros, transitorios. El resto del desempleo es siempre voluntario, por voluntad de los propios trabajadores que prefieren el ocio al empleo o por las regulaciones que traban el funcionamiento del mercado. Estas regulaciones pueden ser los convenios colectivos de trabajo o el salario mínimo. Según el pensamiento marginalista, si los trabajadores, organizados en sindicatos, y el Estado no interfirieran en el mercado laboral, los salarios podrían bajar libremente hasta el punto en el que desaparecería el desempleo, ya que a un salario menor, los empresarios estarían siempre dispuestos a contratar más trabajadores. Keynes se opone a esta tesis, afirmando que el desempleo involuntario o no deseado puede ser permanente, no solo transitorio. Observa que a pesar de ofrecer su fuerza de trabajo a salarios más bajos, los obreros de los países azotados por la crisis tampoco consiguen empleo. Y afirma que esto se debe a que la demanda efectiva es insuficiente. Para el pensamiento marginalista, el motor que da movimiento al sistema se encuentra en la oferta de bienes de la economía, en la producción que se realiza en las fábricas. La ley de Say sintetiza ese pensamiento hasta entonces dominante al afirmar que toda oferta crea su propia demanda. Los empresarios producen en sus plantas utilizando toda la capacidad de sus instalaciones y contratando los trabajadores necesarios para producir al tope. Los marginalistas aseguran que esta oferta total de bienes está creando también la demanda, y esto funcionaría así. Como consecuencia de la actividad productiva, los trabajadores reciben salarios, los propietarios de la tierra reciben la renta y los capitalistas obtienen beneficios. Con estos ingresos, las familias de trabajadores, terratenientes y capitalistas compran bienes, es decir, generan una demanda para la economía. Keynes invierte la ley de Say y asegura que es la demanda la que crea la oferta. No es cierto que los bienes producidos encuentren siempre quien quiera comprarlos. Es posible que los productos no puedan venderse o que la demanda sea persistentemente insuficiente en relación con todos los productos que se ofrecen en el mercado. La demanda de bienes que se realiza en un país tiene dos motivos: el consumo y la inversión. El consumo depende del ingreso de las familias, los salarios de los trabajadores, los beneficios de los empresarios y las rentas de los propietarios de la tierra. Cuanto más altos sean los ingresos de trabajadores, empresarios y propietarios, cuanto más dinero tengan en sus bolsillos,
mayor será su consumo. Pero el conjunto de todas las familias no gasta todo su ingreso en consumo. Algunas están en condiciones de destinar una parte importante al ahorro. La proporción del ingreso que el total de las familias destina al consumo se llama propensión a consumir. Cuando los ingresos de la familia aumentan, el consumo se incrementa, pero la propensión a consumir tiende a ser cada vez menor, pues las familias destinan cada vez mayor proporción de su ingreso al ahorro. En las sociedades en las que la distribución del ingreso es muy desigual, la propensión al consumo es menor que en las sociedades igualitarias, porque la mayor parte de la riqueza se concentra en las clases privilegiadas, que destinan al consumo una parte menor que las clases postergadas. Por este motivo, Keynes cree en una política de redistribución del ingreso en beneficio de las clases más postergadas. De esta manera se impulsa el consumo y, en consecuencia, la demanda efectiva, la producción y el empleo de la economía. El otro componente de la demanda es la inversión. La inversión no depende de las familias. Los empresarios invierten cuando compran maquinaria e instalaciones para aumentar, mantener o mejorar la producción. Y lo hacen dependiendo de cuánto esperen ganar. Si creen que la economía irá bien y sus ventas se incrementarán, esperarán embolsarse abultadas ganancias. Por lo tanto, aumentarán su capacidad productiva demandando bienes de inversión y contratando mano de obra. Si los empresarios ven un horizonte gris, optarán por quedarse con el equipamiento existente o dedicarán pocos recursos a la adquisición de uno nuevo. Como el futuro es incierto, las expectativas de los empresarios son poco predecibles. Los niveles de actividad y empleo dependen de un factor psicológico imponderable, incontrolable e inestable. Keynes llama a estos estados de ánimo los espíritus animales de los empresarios. Si los empresarios tienen expectativas negativas sobre el futuro de la economía, la inversión será pequeña y una parte de la oferta quedará siempre sin vender. Cuando la demanda efectiva se encuentra reducida por la crisis, los empresarios producen menos de lo que podrían si operaran al tope. Por más bajos que sean los salarios, los empresarios no contratarán más trabajadores porque no tienen a quién vender su producción. Ese desempleo provoca que cada vez se consuman menos productos, lo que lleva a un círculo vicioso de estancamiento. Para Keynes, si el Estado no interviene apuntalando la demanda efectiva, el mercado, por sí solo y espontáneamente, no podrá retornar a su equilibrio y profundizará el estancamiento. Si bien el interés del empresario individual es reducir al máximo los salarios de sus trabajadores, el sistema capitalista en su conjunto necesita que los trabajadores reciban buenos salarios para que puedan consumir y generar demanda. Entonces, la clave para Keynes está en la demanda efectiva, la cantidad de bienes y servicios que los consumidores realmente adquieren en el mercado en un tiempo determinado y a un precio dado. El Estado es llamado por Keynes a impulsar la demanda efectiva. Para combatir el desempleo, Keynes sostiene que el Estado debe intervenir incrementando la demanda efectiva. Si la demanda efectiva aumenta, los empresarios estarán dispuestos a aumentar la producción, a utilizar sus plantas al tope y para ello deberán contratar cada vez más trabajadores. El Estado cuenta con dos herramientas para aumentar la demanda efectiva: la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal se traduce en el manejo del gasto público y de los impuestos. Con la realización de importantes obras públicas o de infraestructura,
el Estado aumenta el componente inversión de la demanda, complementando o sustituyendo la inversión de los empresarios. Los trabajadores contratados, antes desempleados, disponen ahora de un ingreso que destinarán a aumentar también el consumo. Si se construyera infraestructura destinada al transporte o a la energía, estos trabajadores estarían incluso contribuyendo a la futura inversión privada porque reducirían los costos como flete y energía. El Estado interviene otorgando una asignación a las familias de los trabajadores desempleados y lanzando una serie de obras públicas que emplean a muchos trabajadores. En poco tiempo, las familias ven incrementados sus ingresos y junto con ello crece también el consumo. Marina comienza a recibir más pedidos de sus distribuidores. Pronto volverá a contratar a los 5 trabajadores despedidos y a producir 100 pares por día. Su ingreso se incrementa y vuelve a destinar una parte importante al ahorro. Marina cree que la demanda crecerá mucho en el futuro. Por eso, debe ahora decidir si destinará ese dinero disponible a modernizar su planta para incrementar la producción o si le conviene conservarlo en el banco como inversión especulativa. La otra herramienta de que dispone el Estado para alentar la demanda efectiva es la política monetaria. Las decisiones de inversión de los empresarios para aumentar la producción no solo tienen en cuenta la rentabilidad que esperan obtener gracias a la adquisición de maquinarias y equipamientos. Los empresarios también comparan las ganancias que lograrán haciendo estas inversiones con la tasa de interés. La tasa de interés les muestra la ganancia que podrían obtener utilizando el dinero disponible para invertir si lo destinaran a inversiones especulativas, como constituir un depósito a plazo fijo. Además, la tasa de interés les muestra a los empresarios el precio que deben pagar al banco para que les otorguen un préstamo destinado a equipar o modernizar su capacidad productiva. Keynes dice que la tasa de interés tiende a permanecer en un nivel demasiado elevado, compitiendo y atentando contra la inversión productiva, y que ese nivel elevado se debe a la preferencia por la liquidez, la preferencia de los inversores por disponer de todos sus ahorros en efectivo en lugar de realizar inversiones productivas. Este comportamiento, según Keynes, se fundamenta en la incertidumbre que existe en la economía. Entonces, para convencer a los inversores para que realicen plazos fijos, los bancos incrementan la tasa de interés y desalientan, por otro lado, la inversión productiva. Para alentar la reducción de la tasa de interés, incrementar la inversión productiva y con ella la demanda efectiva y el empleo, Keynes propone que el Estado instrumente una política monetaria expansiva. Mediante la emisión de billetes y monedas y su inyección en la economía, el Estado logra que la tasa de interés no sea muy elevada. Si hay mucho dinero en la economía, el precio de ese dinero, es decir, la tasa de interés, tiende a caer. Una tasa de interés baja estimulará a los empresarios a endeudarse con los bancos para invertir, lo que aumentará la demanda efectiva, la producción y el empleo. La defensa de Keynes de la política monetaria y fiscal y el nuevo rol del Estado son rápidamente aceptados en los ambientes académicos y políticos de los países centrales. La reducción del desempleo y el sostenimiento de la actividad económica pasan a considerarse una responsabilidad de los gobiernos. Antes de la aparición de la obra fundamental de Keynes, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt ya había instrumentado un pacto social llamado New Deal, caracterizado por una fuerte intervención estatal en la economía y la implementación de políticas sociales activas.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la teoría keynesiana se impone masivamente alrededor del planeta. El temor a que el comunismo se extienda lleva a los gobiernos de los países centrales a adoptar políticas keynesianas que mejoran la calidad de vida de los habitantes. Salud, educación, jubilación y acceso al crédito son los componentes de lo que se llama estado de bienestar. Este período, conocido también como los 30 años dorados, se extiende desde mediados de la década de los 40 hasta principios de la década de los 70. Fundados en los acuerdos de Bretton Woods, donde se asentó el orden económico occidental entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra, se establecen mecanismos de coordinación institucional internacional para evitar desajustes que hagan peligrar la producción y el empleo. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son dos instituciones que nacen con ese fin, pero que a partir de la década de los 70 perderán su rol coordinador para convertirse en agentes de la liberalización de los mercados mundiales. Lograda una primera reactivación productiva con el incremento del gasto público, el Estado decide ahora instrumentar una política monetaria expansiva. Para eso emite billetes y monedas y los vuelca en la economía. Las tasas de interés se reducen. Marina y el resto de los empresarios entienden que no les conviene conservar su dinero en plazos fijos. Es muy poca la ganancia que obtienen de los bancos y obtendrían mucho más si lograran producir y vender mayor cantidad de bienes y servicios. Como hay mayor cantidad de dinero en manos de las familias, Marina está convencida de que la demanda de sus zapatillas crecerá. Por eso retira su dinero del banco y además pide un préstamo para la compra de nueva maquinaria que le permitirá aumentar la producción a 140 pares de zapatillas por día. Marina sabe que necesitará también contratar más trabajadores para que manejen esas máquinas nuevas. En consecuencia, se reducirá aún más el desempleo. Las decisiones de política fiscal y monetaria del Estado, basadas en el pensamiento de Keynes, surten el efecto deseado.